La radio online www.radiolocalfm.com.ar. Kin, noche resonante. Existe en nuestro subconsciente la abundancia infinita del conocimiento de nuestra historia. Despertar esa conciencia cósmica es nuestra misión. En vos hay una parte de mi historia. En mí hay una parte de la tuya. Armemos el rompecabezas de nuestra verdad. Hola, hola. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo despertar de la conciencia, donde cada martes estaremos compartiendo de 19 a 21 horas por la FM local 103.7 temas relacionados a la problemática ambiental de nuestro país, desde una mirada un poco más espiritual, intentando integrar las diferentes disciplinas que contienen al ser y a la totalidad que somos, mirando hacia arriba con los pies en la tierra. Bienvenidos a todos a El Despertar de la Conciencia, a este nuevo martes 9 de febrero, quien les habla, Carmen Cavallo, y estamos en FM local 103.7 y hoy tenemos un programa como todos los martes muy intenso. Vamos a seguir hablando y difundiendo la alimentación consciente y en este caso vamos a hablar de Soledad Barruti, un trabajo de investigación muy impresionante ha hecho en su libro Mala Leche, y también vamos de la mano de Martín Crespi en su libro Naturaleza Humana, y también tenemos material de Miriam Gorban, que es licenciada en nutrición. Miriam nos ofrece en su libro Soberanía Alimentaria muchísimo material para despertarnos y también para reflexionar. Tenemos la Laudato Si, una encíclica, la última encíclica papal, quien también nos habla de este cambio tan necesario que debemos realizar en este tiempo. No debemos esperar más con respecto a nuestros hábitos de conducta alimenticia, hábitos a nuestra relación con el medio ambiente y hábitos entre nosotros, ¿no?, los humanos. Así que bueno, mientras nos acomodamos, vamos a ir pasando algunos audios. Quiero compartirles que he tomado algunas páginas de Soledad Barruti del libro Mala Leche, y he intentado, ¿no?, interpretarlo de la mejor manera. Soledad es una joven periodista, es escritora y periodista, trabaja en temas vinculados a la alimentación y la industria alimentaria en programas de radio y televisión y en distintos medios gráficos como el diario La Nación y la revista Mu. Sobre esa temática también brinda charlas en universidades nacionales e internacionales y ciclos en todo el país y en el exterior. En el año 2017 estrenó Extinción, una conferencia performática en el Teatro Nacional Cervantes, que luego fue presentada en México. Su primer libro de no ficción, Malcomidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, fue editado por Planeta en el 2013
y se convirtió inmediatamente en un bestseller que se continúa leyendo al día de hoy. Bueno, también quiero decirles que todo este material que he mencionado y mucho más está en la biblioteca de Ecos de Chivilcoy. Sencillamente tienen que escribirnos a Ecos por medio del Face y entregaremos el libro de manera gratuita en calidad de préstamo por un plazo de 30 días para que la persona pueda interiorizarse sobre el tema. Bueno, podemos poner un poquitín de música mientras los oyentes se van acomodando, un matecito de por medio, y porque está un poquito fresco, así que está lindo para un mate. Y vamos a continuar compartiendo en este caso, ¿no?, los relatos de Soledad Barruti.
Del libro Mala leche de Soledad Barruti, ¿por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Comer con los ojos, lo que ves no es lo que es. La visita a Walmart, lejos de aplacar mi curiosidad, la dejó aumentada. Ahora quería saberlo todo sobre quiénes habían logrado seducir a su hijo hasta secuestrarle el paladar. Empezó nada menos que por una de las responsables de las fotos que inundaban de antojos su Instagram, Emi Pechar. Con poco más de 40 años, la piel acerada, la cara redonda y risueña, y la atención del que puede hacer bien 10 cosas a la vez. Pechar es cocinera y estilista, pero decirlo así resulta mucho más modesto que lo que ella realmente hace. En los últimos años se convirtió en la encargada de la imagen visual de marcas como Nestlé, McDonald's, Arcor, Unilever, Molinos y La Serenísima. Ese Big Mac que aparece en las publicidades de McDonald's de todo el continente, el mismo que está en las fotos que decoran los locales, el que se imprime sobre las cajas de las mismísimas hamburguesas y en cada red social, es suyo. Pechar creó la jugosidad de la carne y sus líneas doradas, la imagen que transmite frescura en las lechugas, el punto al que debe estar derretido el queso para un antojo perfecto, la altura de los panes queda esponjoso y la delicadeza con que se pegan en la cubierta las semillas de sésamo. También son suyas las imágenes de galletas Oreo y las del chocolate aireado y redondo de Milka y las de la chocolatada Nesquik, que todos los niños quieren llevar en la mochila. Cocinera perfecta de ideas que resultan imán de ojos y activan el sistema de recompensa. En el último año, además, Pechar sumó a sus producciones la realización de videos que se viralizan en internet y hacen agua a la boca en 2 segundos. Y entonces, sí, se puede decir que esta mujer está detrás de todo, haciendo de la comida industrial un holograma que nos acompaña por la calle, nos grita desde la góndola, nos tienta en el patio de comidas del shopping y tintinea en el celular. Emi Pechar es la persona que nos hace comer por los ojos, lo que por supuesto termina en un impulso comestible real, dulce y grasiento. Su estudio, donde se hacen un promedio de 50 fotos y videos por día, es una coqueta planta baja en el barrio de Recoleta, en el centro de Buenos Aires, que apenas inauguró hace unos meses, pero ya le está quedando chica. Huele a azúcar disolviéndose en manteca. A nuestro alrededor hay 2 cocinas completas, 6 heladeras, estantes y repisas, vitrinas y cajones atiborrados de tazas, platos, bandejas, asaderas, ollas, sartenes, manteles, servilletas, repasadores y cubiertos. También personas, cocineros, estilistas, fotógrafos, camarógrafos y diseñadores. El staff fijo es de 12 personas, pero si el trabajo los desborda, puede haber más. Por supuesto hay comida, mucha comida, queso, chocolate, galletitas, dulce de leche, torta de chocolate, crema, manteca,
azúcar, frutilla, harinas, fécula y finalmente están sus valijas de trabajo. La magia sale de acá, dice Pechar, acomodando sobre un desayunador lo que parece una caja de pesca, o mejor, de instrumental hospitalario, de la que salen cajas y cajitas y potecitos. Tiene tanzas, agujas, jeringas, pinzas, espátulas, tijeras, pinceles, pastas, pegamentos. Hay spray de agua de verdad y de la otra, un líquido que puede replicar gotas perfectas que se pegan sobre el vaso de gaseosa a la que se agregan preciosos hielos de mentira. Cristales diminutos que hacen de extra sal para las papas, un aceite que brilla como debiera brillar el aceite si saliera de la imaginación y no de alguna semilla. O sea, un lugar con los insumos que en esta, la era de la explotación visual y la comida hasta el hartazgo, se necesitan para no dejar nunca de llamar la atención. Si vos vieras el Big Mac de la foto, lo que más tendría por dentro es esto, dice Pechar y saca un pomo de córrega, pegamento rosado para dientes postizos. Gracias al pegamento, la lechuga queda firme y enrulada. Mira, dice y estampa sobre la mesa un puntito de córrega y le pega la hoja que queda tiesa y perfecta y la saca a ella una sonrisa igual. Nada es improvisado. Si le tenés que sacar una foto al comestible puro, al natural, te querés matar. No hay forma. Dice mientras explica cómo opera a las galletas con pinzas de depilar para meterles más chip de chocolate, o pasas de uva, o relleno que la que tendrían en la realidad. O como con una aguja de cirujana puede pasar un día entero reabriendo las burbujas de aire de un chocolate aireado que no salió tan bien de fábrica. Soy una enferma, pero entiendo cómo las cosas deberían ser y eso armo. Dice antes de confesar que, si bien suele utilizar como base para trabajar con los productos reales, tal y como salen del paquete, selecciona uno o dos entre cientos, y aún así hay veces que las marcas no llegan a brindarle lo que su deseo, que resulta ser el nuestro también, entiende por deliciosamente perfecto. Me ha pasado que vinieran nuggets de pollos imposibles. Debo haber abierto 100 bolsas hasta que después de una hora llamé a la marca y le dije, ¿cambiaron la receta? No podían creer que me hubiera dado cuenta. Entonces mandé a mi equipo a recorrer supermercados chinos a buscar algunos donde quedaran bolsas de las antiguas, aunque estuvieran vencidas, para trabajar con una cosa más decente. Así asegura, ve ella a la comida como una cosa. Ese es el secreto. No los veo como alimentos, sino como algo que tiene que lucir mejor que la comida. Más rica, más suculenta, más apetitosa. Dice en la seguridad de quien sabe que supera día a día las expectativas. Estuve en el lugar indicado en el momento preciso, dice Pechar, sin perder de vista lo que están haciendo a pocos metros su equipo de cocina, los fotógrafos, los editores. A los programas y las sesiones de fotos empezaron a venir representantes de las marcas para los segmentos comerciales. Me veían trabajar y yo, cuando podía, les sugería lo que estaba segura que podían lograr: mejorar sus productos, ponerlos a la altura del resto de las recetas, de la comida que presentaban los chefs. Pechar tomó el desafío al que otros, por orgullo o prejuicio,
no se animaban. Empezó a trabajar para las marcas, a tratar a las golosinas Signat con el cuidado que tenía por las recetas de su abuela y a hacer lo posible para presentárselos a los consumidores de esa manera, como algo mejor que la comida de verdad. Es una locura, sí, yo lo pienso todo el tiempo, dice Pechar, y cierra la valijita y acomoda enfrente nuestro unas 200 cucharitas de distintos tamaños y formatos, y toma una plateada con el mango color crema. Que el negocio se haya transformado en todo esto, ni yo lo puedo creer. Mañana tengo que viajar a Brasil con todo mi equipo para hacer fotos nuevas para McDonald's. Vuelvo y tengo que entregar una campaña para Nesquik. Y en 3 días tengo que presentar una propuesta para un desfile de ropa de adolescentes porque en todo lo que involucra chicos ahora hay comida. Pochoclos, confites, etc. Pero mientras tanto, tenemos que terminar con Nestlé. Dice y separa otra cucharita plateada y más pequeña para la receta con leche condensada, que van a fotografiar de acá a un rato. El desafío es utilizar las redes sociales para situar a la marca dentro de la casa, dice Pechar. Y para eso cada vez hay menos tiempo. Hace unos años eran 2 minutos o un minuto y medio de algo muy tentador. Hoy lo que nos piden es que produzcamos muchos videos de 20 segundos con recetas, tortas con galletitas, fajitas con rapiditas, 1000 variantes para las masas de empanadas. La gente no se cansa de verlos. Es como si el consumo de las imágenes de esta comida estuviera cumpliendo muchos roles en la vida diaria, sobre todo desestresar. Las investigaciones sobre el efecto que generan producciones como las que ella hace le dan la razón. Estas imágenes, veloces, variadas, suculentas, liberan dopamina. Por eso, además de despertar un apetito voraz, relajan, desestresan, producen bienestar. Y por supuesto ayudan a la venta. Y sí, es la idea. Por eso proponemos distintas formas de uso. Llévate esta leche condensada porque con esto vas a poder hacer dulce de leche riquísimo, pero también flan o una torta. Y la gente la compra cada vez más. Si después hacen las recetas o no, no lo sé. Pero exitoso es seguro. Porque las personas hoy necesitan más que nunca participar, sentirse parte, estar incluidas y esta comida puede darles eso. Bueno, tremendo el testimonio, esta entrevista de Soledad Barruti a esta joven que, bueno, ella se dedica a hacer publicidades y a captar, ¿no? Las miradas de los niños especialmente y de los adultos, generalmente de los niños, porque son ellos los que a la hora de elegir estos productos, porque no son alimentos, exigen a los padres. Esto es así, se viene dando ya desde hace algunos años, donde entra por la parte visual, ¿no? Donde los padres creen y hasta en algún momento consideran de que si no les dan, ¿no?, ese producto, no le compran ese producto a ese niño, a ese hijo, hasta sienten cierta culpa. No, está todo muy, muy bien pensado y lamentablemente, bueno, esta joven tampoco la está pasando muy bien, ¿no? Porque se ha metido en un mundo totalmente artificial, donde hay cero
porcentaje de todo, de nutrientes, de todo lo que nuestro organismo como naturaleza que somos necesitamos, y bueno, está pagando las consecuencias con sus hijos, ¿no? Como todo, porque sinceramente no creo que lo haya hecho con algún tipo de maldad, sino con ese afán de promocionarse como estilista y como promotora, digamos, de audiovisuales, videos y demás que ella ejerce. Creo que tenemos más audios, no sé si Facundo está preparando un poquito de música o los próximos audios, pero vamos a seguir escuchando estos testimonios, por favor. Hoy las marcas tienen su energía puesta en que las madres sientan que no son malas por darles a sus hijos un puré instantáneo, con unas salchichas o un paquete de caramelos. La idea, en contra de tanta mala prensa que tiene esa comida, es ofrecerla como más libertad y juego para toda la familia. Por eso aparecen los chicos con el celular en la mesa. Por ejemplo, les estamos diciendo a las madres que se relajen, que no es tan grave. Emi Pechar fue evolucionando en su camino hasta convertirse en la impecable cocinera que tantos necesitan las marcas. Sus valijas se multiplicaron en cantidad y en las herramientas que contienen. Contrató en su estudio a los mejores fotógrafos y ayudantes, y también se asoció a empresas como Soda Pasta, que se dedica a hacer efectos especiales, galletitas de 1 metro, hamburguesas del tamaño de un Fiat 600, ideas publicitarias que reflejan la transformación cada vez más bizarra de la comida, cereales que explotan en la boca, galletas que cambian de color, pollo que se cocina en una tostadora. La exageración produce curiosidad y la curiosidad deviene encantamiento. El descubrimiento es de principios del siglo pasado y lo hizo un biólogo, Nicholas Timbergen, observando cómo un pez predador cambiaba a su presa por otra solo porque le resultaba más colorida. Así tanto probar, crear y recrear, empezó a aventurarse en sus propias recetas. Ensayó un relleno rosa perfecto para una pasta congelada, una textura irresistible para los chips de chocolate y finalmente descubrió que la foto podía ser la que impulsara la receta. Si se ve bien, vale la pena inventarlo. Yo sé hacer cosas lindas y sé que eso a las marcas las moviliza. Un día hice un relleno de galletitas, se los mostré y se los hice probar. Y les gustó. Entonces me invitaron a acercar más propuestas y ahora estoy haciendo productos para distintas marcas, acota Chicar. Ravioles de zapallo para la salteña, rellenos nuevos para las Oreo, salsa para McDonald's. Las empresas que no cocinan sino que procesan, toman lo que yo hago acá y lo pasan por su laboratorio. Ahí sustituyen ingredientes, la manteca que le pongo por la mantequera, una grasa sabor manteca más barata y qué sé yo cuántas cosas más, agrega. Dice mientras se acerca a la heladera en busca de una manzana. Imagínate que de tanto trabajar con esa comida, dice mientras le da un mordisco a la manzana, estamos hartos. Acá ya nadie quiere comer nada. Saturación. Pechar llegó a eso finalmente, un grado superador de la abstracción que había conseguido para poder trabajar con los comestibles como si fueran cosas y así hacerlos pasar por alimentos. Empezó a comer mejor casi sin darse cuenta, aunque no lo diga así, ni sea capaz de transmitírselo siquiera a sus propios hijos. Madre de 3 niños, de 9, 6 y 4 años, en su propia casa no logra que sus hijos dejen las galletas y pasen, aunque sea alguna vez,
a una fruta. Día a día ve cómo sucumben a las tentaciones que ella misma crea. ¿Te preocupa? Sí, muchísimo. La comida de mis hijos es un desastre. Ni un jugo de naranja de verdad toman. Y sé que no está bueno que los chicos coman así. Yo trato de hacer todo para que sea diferente, pero no lo logro. Sentada en su estudio, desde donde convence a chicos y grandes a sucumbir ante sus imágenes de comida, Pechar me cuenta que con evidente angustia cómo lidia sin éxito con los riesgos del éxito de su trabajo en su propia casa. ¿Y hay algo que crees que podrías estar haciendo o no haces? Seguro que tendría que poder ponerme más firme, dice, pero enseguida se corrige. Si fuera desde el lado de mamá, te diría que no tendría que llevarles nada de todo esto que ves a tu alrededor. Pero desde el otro lado, como productora, entiendo que eso ya es casi imposible. Leche, la turbia verdad. El paisaje que ofrece la comida industrial empieza en una plantación de maíz. Es un cultivo uniforme y monótono que se estira como un manto hasta fundirse en la línea humeante que dibuja el horizonte. No hay árboles, ni flores, ni mariposas.
Vamos a seguir con los relatos de Soledad Barruti en su libro Mala Leche. Vuelvo a repetir, esta bibliografía está a disposición para aquellas personas que quieran informarse en la Biblioteca de Ecos de Chivilcoy. Y bueno, ahora vamos a escuchar con respecto a la leche, ¿no? Los espacios donde se crían las vacas, la violencia que se ejerce contra ellas y sus crías. Y bueno, vamos a escuchar atentamente qué es lo que pasa. La idea es reflexionar y bueno, y sembrar la semilla, ¿no?, de esta concientización que tantos necesitamos para minimizar el consumo de productos industrializados y comenzar, ¿no?, a alimentarnos de lo que la tierra nos da. Ese producto que nos ofrece en las góndolas rotulado y realmente no nos beneficia en absoluto, ni nos nutre, ni nos brinda salud por consecuencia. Y bueno, la idea es minimizarlo al extremo, o por lo menos no visitarlo demasiadas veces a la semana, ¿no? Recuerden que contamos con productores en Chivilcoy, agroecológicos, y también podemos nutrirnos, ¿no?, de otros alimentos como son los frutos secos o frutos, y empezar a elaborar nuestros propios alimentos. Es algo que tenemos que ir recalcando y volver de alguna manera a las raíces, ¿no? Esto no es volver a la época de las cavernas, sino mirar un poco hacia atrás y saber que nuestros ancestros realmente estaban dando, ¿no?, acertadamente qué es lo que su cuerpo necesitaba. Hay algo que nos pasó en algún punto, que hubo un quiebre y esa transmisión no se pudo hacer. Bueno, vamos a recuperarla. Este programa intenta precisamente eso, ¿no?, recuperar nuestras raíces. Seguimos escuchando los audios. Leche, la turbia verdad. El paisaje que ofrece la comida industrial empieza en una plantación de maíz. Es un cultivo uniforme y monótono que se estira como un manto hasta fundirse en la línea humeante que dibuja el horizonte. No hay árboles, ni flores, ni mariposas, apenas esas plantas altísimas que parecen secas porque ya le dieron toda su vitalidad al fruto, y algunos pájaros volando alto como puntos negros bajo el cielo celeste, en huida perpetua del aislamiento químico al que someten a estos cultivos. Más que silencio, lo que se escucha enrulándose con el viento son sonidos desaparecidos. Cambiar nuestra comida por sustitutos está haciendo de la tierra algo inquietante, como un salvapantallas infinitos que esconde más de lo que muestra. En Córdoba, en el corazón productivo de la Argentina, se encuentra Soledad Barruti y Luis. Acomoda su cuerpo, Luis, de empresario rural, contra la trompa todavía caliente de la Amarot blanca. La transformación fue sostenida, pero en los últimos años el cambio fue muy abrupto. Él dice con evidente incomodidad, y también cuenta que lo que más le preocupa es lo que no se ve. Por ejemplo, que a este maíz nadie querría ni podría comérselo directamente. Las semillas híbridas se diseñan en los laboratorios y salen al mercado sin buscar siquiera aprobación para el consumo directo. Las transgénicas, que se aprobaron en tiempo récord, tampoco se cultivan
en plan alimentario. El objetivo que persiguen ambas es dar más maíz y vaya si lo cumplen. Entre el 2000 y el 2010, la productividad aumentó en casi un 50%. Son plantas que crecen más pegadas, en bloque, como un ejército vegetal, pero que está armado desde afuera. Los campos se riegan con venenos y fertilizantes, una peligrosa prosperidad que finalmente, ahora que ya no se come, se colecta para alguno de sus destinos más usuales. Jarabe de maíz de alta fructuosa, aceite, aditivos, combustible, comida para cerdos o para vacas lecheras, que como verás tampoco se ven. El maíz quitó a las vacas lecheras el campo, dice Luis. Y sigue. Si hubieras venido hace unos años, habrías encontrado un paisaje completamente distinto. Habrías visto vacas sueltas, pasturas, incluso algunos árboles. Ahora ya no. El paisaje es esto, y a las vacas no las ves porque están todas encerradas. Bueno, Luis no es Luis, pero el acuerdo para que Soledad pueda entrevistarlo consiste en que no dé más que un nombre falso y un par de datos reales. Tiene 3 hijos, matrimonio de más de 30 años y no un solo trabajo, sino 2, una veterinaria y un tambo, que alimenta también gracias a un maizal. Luis además tiene, pelo canoso, abundante, ojos negros, y hace unos años se convenció de que el progreso era posible. Cuando vienen en estas olas de cambio te prometen de todo, que vas a producir más, ganar mejor, trabajar menos, entonces agarrás el combo completo, la tecnología de afuera, los asesores de la empresa, la aparatología, son increíbles y te la crees, ¿viste? Creer en este modelo productivo, explica Luis, lo llevó a endeudarse para comprar insumos, maquinarias, tecnologías, semillas. Expresa, cuando me quise dar cuenta ya estaba metido en un círculo vicioso de financiación que solo funciona si tenés espaldas. Si sos un mediano como yo, todo se hace cada vez más cuesta arriba, hasta que un día te das cuenta lo que hiciste y que elegiste el camino equivocado. Además de padecer esto, que en los noticieros insisten en llamar desgracias naturales, como si las decisiones que tomamos sobre la tierra no tuvieran nada que ver, los productores rurales, como en este caso Luis, están expuestos a las inclemencias económicas argentinas, que como arena movediza, según denuncia la Federación Agraria, desde hace 10 años se traga un tambo mediano o pequeño por día. Sin embargo, la producción de leche se mantiene estable, con menos productores y la misma cantidad de vacas. Hoy se puede satisfacer el consumo interno y exportar, una ecuación que desafía toda lógica excepto la del agronegocio. Arroyito, como se llama el punto exacto del mapa en que se encontraban, es perfecto para entender eso mismo, cómo funciona la agricultura hecha negocio. Hace unos 80 años, ese espacio no era un campo chato, sino un algarrobal, un bosque húmedo, que terminaba en corriente de agua clara, que hoy tampoco se ven más. Los primeros en instalarse fueron los empresarios de la madera, que aprovecharon la reserva natural hasta que se agotaron. Entonces entubaron los arroyos y dejaron el suelo desnudo y yermo. Un día después, Arcor, la fábrica de caramelos más grande del mundo, hizo el resto. Convirtió al cadáver del bosque en campo y a la ciudad de Arroyito
que hubiera acabado, antes de empezar, en una pequeña prosperidad de 10.000 habitantes distribuidos en casitas que crecen alrededor de una plaza céntrica con su biblioteca, sus espacios de artes, su café, su iglesia. Los maizales llegaron junto con el crecimiento que propuso esa empresa, el azúcar del maíz. Jarabe de maíz de alta fructuosa, más barato y versátil que el azúcar de caña. Es perfecto para proveer al negocio de las golosinas. También permite hacer distintos aditivos. Del maíz se obtienen colorantes, vitaminas, almidones, aceites. Finalmente brinda un pienso rendidor para alimentar a las vacas que dan la leche con que se hacía el chocolate, el dulce de leche, la masa de una cantidad de galletitas y caramelos y unos cuantos aditivos. Perdimos de vista ni bien entramos a los maizales, pero cuando Luis hizo los primeros kilómetros, la fábrica procesadora de Arcor nos siguió como una sombra blanca. 32.000 metros cuadrados de hormigón y rejas, rodeados por un séquito de camiones y coronados por chimeneas que no cesan, donde, entre otras labores, se procesan 600 toneladas de maíz por día. Todos por acá trabajan para esa empresa, los productores y los habitantes de la ciudad. No es extraño, entonces, que Arcor le dé también identidad a la parte urbana. En las guías de turismo, Arroyito figura como Ciudad Caramelo. Tiene un museo de golosinas, una fiesta anual, que es la fiesta dulce, con reinas y princesas y artesanías de golosina, un ciudadano ilustre de casi 90 años, Coco, que regala caramelos a quien pasa por su casa de visita, y un único apellido que da nombre a un jardín de infantes y a varias tiendas y fundaciones de caridad. Pagani, el dueño de la compañía que, pese a ser inmensa, aún se siente familiar. Hoy Luis Pagani es uno de los 40 hombres más ricos de Latinoamérica y Arcor, un transatlántico que ya no se dedica solo a las golosinas propiamente dichas, sino a la fabricación de ultraprocesados en general. Una familia puede comer nuestros productos de la mañana a la noche, dicen dentro de la empresa, desplegando un catálogo donde conviven mermeladas, gelatinas, galletitas, helados, jugos que se hacen en alianza con otras compañías. Arcor es socio de Danone en la producción de galletitas, alfajores y cereales, y de Coca-Cola y de Bimbo en la expansión latinoamericana. También se ha dedicado a absorber empresas o alguna de sus partes, como la Campañola, Bagley y la Serenísima, toda fabricante de productos que se hacen en gran medida con los insumos que provienen de un lugar como este, donde las energías se concentran todas en una planta y en un animal. Maíz y vacas, dice Luis mientras nos adentramos en el enorme monocultivo que nos llevará a uno de esos tambos a puertas cerradas. Tenemos unas 1.500 vacas y hoy dan en promedio de 35 litros diarios, 10 más que hace 3 años. Dice con simpleza, como si 10 litros más de leche sacado de las ubres de los mismos animales no fuera una barbaridad. ¿Cómo lograron esto? Encerramos, simplemente encerrando, siguiendo una tendencia mundial en la Argentina. Las vacas le dejaron el campo al maíz, que ahora las alimenta multiplicando su productividad, y quedaron condenadas a una nueva forma de vida de hacinamiento e inmovilidad. Aunque a decir verdad, la palabra encierro nunca se imaginó
Soledad, ver algo como lo que estaba viendo. Dando toda la vuelta al galpón, se toparon con un corral de tierra en el que se concentra una multitud de vacas. La tierra sacrificada para aguantar a todos esos animales de 600 kilos bosteando, orinando y comiendo. Está seca y cuarteada y es hedionda. La mayoría de las vacas están echadas ahí, sobre tierra, orina y bosta. Algunas son panzonas, como las que encontraron en la entrada, otras parecen consumidas. Todas están muy juntas y tienen los ojos ardidos y llorosos. Cada tanto alguna muge con desgano, otra pareciera dar un grito de dolor. Es como si hubieran atravesado un combate, pero siguieran esperando con miedo otra embestida. Respiran agitadas, temblorosas y se acomodan como pueden en el espacio que les toca. El próximo paso es hacer establos, acota Agustín. La buena vida de las vacas lecheras, hay congresos enteros destinados a eso, que parece multiplica y mejora su productividad. Masajes con lluvias de agua tibia, música clásica y colchones de heno como los de los cuentos, ¿no? Si les pudieran traer un control remoto y 1 kilo de helado, las vacas se quedarían ahí sin moverse, como cualquiera de nosotros, por supuesto. Escriben en los medios especializados que eligen interpretar las mansedumbres de estos animales como un voto a favor de sus decisiones. Pero la vida de una vaca lechera es una vida abreviada, con grandes concentraciones de estrés y dolor. No bien nace, es separada de su madre y queda aislada durante 3 meses. En ese plazo comienza su adaptación al alimento que no tiene nada que ver con el que debiera comer. Granos en lugar de pasto. Esos inmensos campos de maíz que se vieron antes de llegar al lugar son algo a los que los animales tienen que acostumbrarse. Un alimento más ácido, de digestión más difícil y repleto de agroquímicos que empezarán a acumular para drenar, magnificado en cada ordeñe. Cuando los productores consideran que la ternera está más fuerte, la pasan a un corral donde aprende a convivir con otras terneras que tendrán su mismo destino. A los 10 meses es inseminada por primera vez. A los 22 meses se le inducirá su primer parto. Un día después será separada de su ternero y se le extraerá el calostro, esa primera leche que brinda inmunidad fundamental para la sobrevida de la cría. Entonces ingresará a su fase productiva, 3 ordeñes por día, con descansos intercalados en un corral, como ese al que llevó en su momento uno de los empleados a Soledad. A los 60 días la vaca llegará a su pico máximo de producción, 35 litros diarios. Entonces será otra vez inseminada. 300 días después de ese primer parto, 2 meses antes del siguiente, vivirá lo que se conoce como periodo de seca, un breve descanso antes de otro parto inducido, otra separación, otra fase productiva, otro pico de leche y vuelta a empezar, y así 4 veces, hasta que finalmente esa vaca exhausta y rota emprende un viaje más largo hacia su destino final, el matadero. En lo que la producción se refiere, lo más grave es la leche que queda aprisionada y coagulándose dentro de los animales. Para las vacas será sinónimo de nódulos dolorosos e infectos que desencadenarán una bacteria de reacciones biológicas defensivas. Para los consumidores será células
somáticas en su vaso de leche. Estas células, que muchos llaman directamente pus, se extraen con el ordeñe de a cientos de miles y para los procesadores son un indicador de calidad. La leche que tiene menos pus es mejor que la que tiene más. 200.000 células somáticas por mililitro es categoría A, 400.000 es B y más de eso para la Argentina es intomable. Pero hay países que son bastante más laxos, lo que permite un interesante negocio de exportación compuesto por la leche de vacas un poco más enfermas. Los casos más graves de infección se llaman mastitis, un flagelo de dolor en las ubres y fiebre que ya anula toda posible comercialización y debe ser tratadas con antibióticos. Una vez medicada, a una vaca se la ordeña igual, pero la venta de esa leche no está permitida. En la mayoría de los casos se reutiliza para alimentar a los terneros destetados, en los más graves terminan tirándose. No existe una solución definitiva a la mastitis, ni siquiera teniendo todo el presupuesto que tiene un tambo de última generación como el que visitó Soledad. Las infecciones retornan cada vez más persistentes. Las bacterias que generan la enfermedad viven en los suelos y se fortalecen generación tras generación a medida que los veterinarios pretenden eliminarlas y éstas se adaptan a los antibióticos. Así las mastitis pueden convertirse en brotes severos, imposibles de erradicar. En sintonía con tu ser, 103.7. Hay veces que lloran por días, no te podés acostumbrar a eso. Las vacas sobre todo, buscan inquietas por todo el campo a donde les escondimos el ternero. Es algo que tenés que hacer, que haces, que hacemos todos, pero a nadie le gusta el momento de la separación. No hay otro modo, hay que entrar al corral, alzar el ternero, llevarlo. El ternero también llora por días enteros, y si se huelen entre madre e hijo es peor. Por eso, si hay espacio, lo mejor es dejarlos bastante lejos, que crean que ya no existen. Nuestra relación más reciente con la naturaleza está hecha de separaciones. Separamos todo, las plantas de otras plantas, los cerdos de sus madres y también los cachorros de los perros y gatos que queremos de mascota, los leones e hipopótamos del zoológico, los delfines que tienen por destino el acuario. No dejamos a casi ningún animal nacido bajo nuestro dominio vivir como querría.
No podríamos. O sí, pero el mundo sería otro, y lo cierto es que muchos de esos mismos animales, versiones domesticadas, arrancadas de su raíz salvaje, no existirían si no fuera porque nuestra especie se topó con la suya e intervino antes que nada en su reproducción. Sin embargo, ahí está, Luis, un hombre entre rústico e ilustrado, tal vez en crisis, un poco en quiebra, vulnerable, y diciéndome que con las vacas hay algo diferente. Tienen una sola cría, son 9 meses de preñez, como las mujeres, y lo que lloran, yo creo que no se olvidarán nunca de ese momento, y uno participa y siempre se siente mal. A lo que Soledad adjunta, tengo una amiga activista, vegana y música, argentina, radicada en México. Un día, sabiendo de esta explotación por el mundo lácteo que yo quería hacer, me escribe: creo que en el trato hacia las vacas podemos observar hasta dónde es capaz el hombre, el macho, el dueño, el señor, de ser cruel y perverso. Esta amiga es feminista, militó por los derechos humanos y todo eso la lleva a ser vegana. Me impacta una sociedad basada en esa explotación, esclavitud y extorsión de las hembras a las que se obliga a pasar por el infierno. Uno de los fantasmas que más perturban a los productores es la infertilidad de sus animales y la descoordinación de sus ciclos. Acababan de ver vacas superproductivas y miles de terneros que deberían disuadirlos de ideas así, pero detrás del éxito la realidad es otra, y por eso el miedo a que se derrumbe el negocio es muy grande. Si las vacas no tienen terneros, se termina la leche. ¿Y eso podría pasar? Eso está pasando, responde Luis. Aunque la ciencia no ha hecho más que avanzar, la biología se empeña en sostener sus propias lógicas. La infertilidad masiva que padecen actualmente las vacas pareciera ser una respuesta contundente a las decisiones que tomó la industria. En primer lugar, la búsqueda de los ejemplares más productivos devino en un grupo reducido de toros, cuyo semen se vende en todo el mundo. O sea, las vacas son hermanas o primas unas de otras, los toros también, parientes, la diversidad genética desaparece y eso provoca falla reproductiva. A ese problema se suma las vacas recién paridas rechazan otra preñación. Se trata de algo fisiológicamente esperable. Cualquier hembra en periodo de lactancia tiene su organismo concentrado en resolver adecuadamente esa producción para esa cría, que conlleva un desgaste metabólico enorme. Por eso no hay mensajes hormonales naturales que reactiven la fertilidad, sino al contrario, todo tiende a demorarla. Y cuanta más leche está produciendo, peor. Entonces, ¿qué hacemos los veterinarios? Aplicamos hormonas para estimular la ovulación. Medicar es algo que antes hacíamos cuando había problema. Ahora es norma. Y que la producción esté cada vez más medicalizada es una locura que no beneficia a nadie más que a los laboratorios. Otra industria que forma parte de la industria alimentaria son las droguerías. Entre los proveedores de los tambos hay empresas biológicas, tecnológicas, laboratorios y compañías multinacionales abocadas a la fertilidad animal que se mueven en un sigilo que pareciera esconder el secreto de una nueva bomba atómica. La argentina Sintex, por ejemplo, es una de las desarrolladoras de hormonas más importantes del mundo y la más importante desde hace 30 años en una variedad específica de producción nacional y uruguaya. El Frankenstein químico es así. Se extraen hormonas de yeguas que tienen entre 40 y 85 días de preñez. Se las procesa y se las comercializa para ser reinyectadas, por ejemplo, en vacas de producción.
La recolección de hormonas se hace de noche. En una manga, las yeguas preñadas esperan su turno mientras son sistemáticamente golpeadas por los empleados del lugar. Luego se las conecta al extractor de sangre. Es un proceso largo y doloroso en el cual muchas yeguas colapsan. El maltrato no se detiene, entonces se incrementa, incluso cuando están en el suelo. Las sesiones de tortura siguen involucrando patadas y gritos. En el campo, bajo la luz del día, los cuerpos de las yeguas preñadas están cubiertos de lastimaduras. Tienen escoriaciones en el lomo, en la cara y sobre todo en el cuello, donde a los moretones por los golpes se suman los agujeros que dejan los catéteres de extracción. En una de las yeguas, que es blanca nieve, se dibujan manchas rojas en las orejas, en la garganta, a lo largo de todo el recorrido que hace su propia yugular. Son miles de animales sometidos a esa producción de hormonas para que la industria alimentaria optimice sus tiempos. El negocio es local y de exportación y representa miles de millones de dólares por mes. Pero los controles oficiales no están disponibles y el silencio alrededor del asunto es total. Lo importante es lograr rápidamente una nueva preñación para que vuelvan a tener en sangre las hormonas que el laboratorio necesita. Como con las vacas, cuando eso ya es imposible, los animales son vendidos como carne a los frigoríficos habilitados para tal fin. La leche que consumimos hoy es muy diferente a la que consumieron nuestros ancestros sin que les generara ningún daño durante al menos 2000 años, dijo en este caso la doctora Wanma Davansabu en el año 2007 ante un ansioso auditorio en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Davansabu analizó la leche obtenida de vacas preñadas en el segundo y tercer trimestre y encontró que tiene los niveles de estrógenos 33 veces más altos que las no preñadas. Y luego comparó la progesterona de la leche de Mongolia con la leche de producción industrial norteamericana y encontró que la relación era considerablemente menor en su país. Un vaso de leche de producción tradicional tiene 67% menos de estrógeno y 650% menos de progesterona que un vaso de leche de Tambos Factoría. ¿Cómo podría afectar eso a los consumidores? Fue el interrogante obvio que siguió a continuación. Las pistas que interesaban a la investigadora requirieron otra serie de estudios. Por un lado, tomó las estadísticas que mostraban que la incorporación de lácteos en sociedades que no solían consumirlos había aumentado notablemente el cáncer de próstata, ovario, útero y mama, como ocurrió en Japón tras la incorporación de leche importada en programas escolares luego de la Segunda Guerra, y la incidencia de cáncer de próstata aumentó 25 veces. Si bien los indicadores de ese país aún se mantienen muy por debajo que en Estados Unidos, resultan muy altos si se comparan con Mongolia, donde las vacas son 3 veces menos productivas. Bueno, así Davansabu realizó 2 estudios diferentes. En uno dio de beber leche norteamericana a 2 grupos de ratonas, unas sanas y otras con tumores inducidos. El tamaño del útero de los animales sanos aumentó al igual que el de las enfermas, que además multiplicó el número de sus tumores. El último estudio fue más polémico. La científica propuso cambiar durante 30 días la leche que recibían los niños en la escuela en su país, quienes de por sí consumen 1/3 menos que lo que se indica como óptimo en los países desarrollados. Por leche enviada de Estados Unidos, el resultado fue asombroso. Las hormonas de crecimiento de los niños aumentaron en un 40% y muchos de ellos ganaron en esos días 1 centímetro de altura. Si bien 30 días es un tiempo corto como para dar una respuesta conclusiva, mucho más en lo que a cáncer se refiere, el trabajo de
Dava Zambú se relacionó rápidamente con un fenómeno que preocupa en muchos países del mundo, la aparición de los signos de pubertad entre los 8 y 11 años, e incluso antes también. Hoy, a los 6 años, hay niñas a las que le crecen las mamas y el vello público y les brota acné, y pueden tener menstruaciones antes de los 10 años. Con más preguntas que respuestas y un gran interés de parte de la comunidad científica, Dava Zambú propuso extender el experimento, pero Harvard le negó el presupuesto, aduciendo que las diferencias entre ambos países son tan grandes que no merecen comparaciones. Luego el gobierno de Mongolia hizo lo propio, asegurando que no estaba dispuesto a que la sociedad de ese país fuera utilizada para un experimento. Tengo en mis manos el libro Naturaleza Humana de Martín Crespi, y en este caso Christian Stedman y Pedro Kauffman aportan para tal libro y nos hablan de la apicultura de las abejas, que nos dicen: Christian Stedman integra el proyecto Biochakra, produciendo de forma agroecológica para autoabastecimiento. Enseñan, capacitan y realizan actividades como pequeños apicultores. Participan de la Feria del Productor al Consumidor, de la Feria de la Facultad de Agronomía de la Ciudad de Buenos Aires. El tema de la agroindustria tecnológica que se utiliza actualmente tiene 3 facetas que afectan gravemente a la apicultura. Por un lado, las grandes extensiones de monocultivos que no producen los alimentos que necesitan las abejas. Las abejas, igual que nosotros, necesitan diversidad en la alimentación para obtener todos los nutrientes, proteínas, vitaminas, hidratos de carbono que necesitamos para nuestra vida. Lo mismo sucede con las abejas. Viven en la tierra hace millones de años, mucho antes que los seres humanos.
pero en los últimos 50 años se produjeron cambios tan grandes en sus ecosistemas que están gravemente en crisis. Grandes superficies, miles de hectáreas de soja, por ejemplo, que no necesitan de las abejas, porque se autopolinizan. Entonces, como no necesita a las abejas, tampoco produce para las abejas. Como se sabe, hay una estrategia común entre las plantas y los insectos que las polinizan. Cuando no necesitan insectos para polinizarse, no tienen ni néctar ni polen, que es lo que necesitan las abejas. Entonces, miles de hectáreas de soja significa que si yo tengo colmenas ahí, se van a morir de hambre. A esto hay que agregarles que si combato con herbicidas todos los demás cultivos, les saco todas las alternativas que puedan tener. Por otro lado, en los otros cultivos que eventualmente sí pueden ser beneficiosos para las abejas, se usan los herbicidas modernos que son neurotóxicos para los insectos y de esta forma las estoy matando. Muchas veces se dice que se aplican en el momento que las abejas no van a buscar el néctar, o se avisa al apicultor y ese día las encierra y al día siguiente por ahí las suelta. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas de estas toxinas que las plantas las exudan a través de las hojas. Como las plantas van transpirando todo el tiempo y es un mecanismo que tienen también para hacer circular la savia, entonces cuando exudan, también exudan los venenos. En verano, cuando hace calor, a la noche se condensan pequeñas cantidades de agua sobre las hojas y a la mañana temprano, cuando las abejas salen a tomar agua de esas hojas, se intoxican con los venenos y mueren. Este es un problema que las grandes productoras de agroquímicos no quieren reconocer y dicen que es insignificante. Pero de hecho, lo que está pasando es que en muchos lugares las abejas están amenazadas por estas tecnologías. Hay un tercer factor, que es el manejo que hacen muchos apicultores de las colmenas, que las tratan igual que a las vacas, a los pollos, como una mercancía, como un intermediario necesario para producir lo que a ellos les interesa. Las sometemos a condiciones de estrés muy grandes y si sumamos las condiciones de estrés de las colmenas que ya vienen con este manejo hace más de 150 años, si a eso le sumamos el cambio de las condiciones ambientales, los cultivos y los pesticidas, las estamos arrinconando a un punto tal que van a desaparecer. Y junto con ellas, el 70% de los alimentos que comemos los humanos y dependen de la polinización. Bueno, además, Pedro Kauffmann también aporta lo suyo, apicultor de la provincia de Neuquén, en el valle del río Aluminé, miembro de la mesa directiva de la Sociedad Argentina de Apicultores, donde trabajan en defensa de las abejas en Argentina. Tenemos serios problemas con las abejas en Argentina porque están desapareciendo las colmenas, están desapareciendo los apicultores, esencialmente producto del modelo agroindustrial que tenemos en esa región, ¿no?, del planeta. El exceso de monocultivos transgénicos asociados a productos agroquímicos genera la desaparición de las abejas y con la desaparición de las abejas no solo nos quedamos sin miel y sin apicultores, también nos quedamos sin alimento, porque 7 de cada 10 alimentos que nosotros llevamos todos los días a la mesa los tenemos gracias al trabajo de polinización que hacen las abejas en el campo, ya sean verduras, frutas o carnes. Todo eso pasa por el trabajo de polinización de las abejas y otros polinizadores. En el año 2018, la situación se ha agravado en Argentina, producto de que la Dirección de Biotecnología de la CONAVIA, que es la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, y el SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, aprobaron la producción de alfalfa transgénica. Esto implica dos cosas importantes. La alfalfa está en todo el país,
porque es casi un yuyo para el ganado. Es la comida habitual que alimenta a las vacas cuando no se las encierra en feedlot. Con la producción de alfalfa transgénica se va a producir dos situaciones graves. Los genes transgénicos van a contaminar a la alfalfa convencional, es decir, no va a haber más alfalfa convencional en pocos años. Todo va a ser alfalfa transgénica, y como esta alfalfa está asociada al glifosato, además se va a aumentar la cantidad de glifosato en la tierra y en el agua. Hoy, uno de los graves problemas que tiene la tierra, el agua y los alimentos son la contaminación por este herbicida, que es el más popular por su difusión y por su uso. No solo en el campo, sino también en las casas para eliminar la hierba. El glifosato tiene graves y serios efectos para la salud humana y también para las abejas. Pero esencialmente lo que hace es eliminar absolutamente todas las flores, todas las plantas que no sean las plantas que están genéticamente modificadas para resistir al glifosato. Por lo tanto, provoca una disminución en la biodiversidad o la diversidad biológica. Es decir, cada vez tenemos menos plantas distintas y esto hace a la fortaleza de un ecosistema. En los últimos 100 años en el mundo desaparecieron el 80% de las semillas de cultivo. Esto tiene relación directa con la industria semillera, que prefiere algunas semillas sobre otras. Y esa preferencia no tiene que ver con lo bueno que es para la alimentación, sino que tiene que ver con lo productivo que es la renta que se obtiene de determinadas semillas, tanto por productividad como por el cobro de regalías a los productores. Desalentadora noticia. Paralelo a esto, debo decir que hay muchas comunidades defensoras del medio ambiente, colectivos, comunidades aborígenes, asambleas, que hoy están creando bancos de semillas nativas, semillas genuinas, semillas orgánicas que hacen a nuestro bienestar, ¿no? Que piensan en entregarlas de manera gratuita y no venderlas como hacen las multinacionales, y a su vez crear variedad de semillas. Es decir, las semillas modificadas genéticamente, lo único que hacen es enriquecer a unos pocos. Este planteo deberíamos hacerlo diariamente cuando llevamos nuestros alimentos a la boca. Las semillas venidas de comunidades aborígenes, de comunidades o colectivos, ¿no?, que están defendiendo hoy genuinamente el medio ambiente, son semillas que podemos utilizar de manera tranquilamente. ¿Por qué? Porque no están siendo modificadas, no se le han colocado ningún tipo de gen, por lo tanto nos va a brindar salud, a diferencia de una semilla modificada genéticamente que trae como consecuencia hoy enfermedad y muerte. Vamos a ir a un pequeñísimo corte, si te parece bien, Facu, y bueno, vamos a continuar con el material de Miriam Gorban, también en su libro Soberanía Alimentaria, y por último reflexionar sobre la Laudato Si, ¿no?, esta encíclica papal que hace poco ha llevado a la luz. Change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall.
champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Wake up the dawn and ask her why. Dream a dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me, caught beneath the landslide, in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me, caught beneath the landslide, in a champagne supernova, a champagne supernova. 'Cause people believe that they'll come and get away from the sun. But you and I live and die, and I'm still staying around 'cause I know how many special people change, how many lives are living strange. Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than. Bueno, tengo en mis manos el libro Hablemos de Soberanía Alimentaria de Miriam Gorban. Miriam es licenciada en nutrición, coordinadora general de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición, UBA, presidenta honoraria de Médicos del Mundo Argentina 2014-2016, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, coordinadora de la Cátedra de Geografía Económica de Médicos, especialistas de nutrición, asesora legislativa, y dice: soberanía alimentaria implica tener una mirada muy amplia sobre el modo de producir, comercializar, distribuir, consumir los alimentos dentro de un determinado contexto histórico y político. La superación de estos problemas se vincula estrechamente con las nociones de soberanía económica y soberanía política, única manera de ser un país con democracia real y justicia social. Este es el primer cuaderno de una serie que tiene como objeto abordar esta compleja problemática, donde los protagonistas de un cambio posible son las organizaciones sociales, los pocos periodistas que difunden estas luchas y especialmente los agricultores familiares que se resisten cada día al modelo, que no es ni más ni menos que el modelo capitalista, y que duramente están abriendo camino para mostrar que es posible salir de él, que es necesario hacerlo y que solo hay una opción: abandonar el agronegocio y optar por la agroecología. Se trata de luchar por una vida que valga la pena de ser vivida. Miriam nos dice: alimentos para todos o ganancias para pocos. La actual crisis alimentaria mundial pone al descubierto el fracaso de las políticas neoliberales adoptadas globalmente durante las últimas décadas. Las promesas de los organismos internacionales y las múltiples cumbres de reducir la pobreza y erradicar el hambre no son más que una expresión de deseos que nada tienen que ver con las políticas que impone el capitalismo global. Este se expresa a través de las empresas transnacionales, de los agronegocios que diseñan el modelo de producción agropecuaria de los países
destruyendo las potestades nacionales de planificar en forma soberana sus propias políticas de desarrollo, en reemplazo de la indelegable obligación de los estados de velar por la vida y el bienestar de los habitantes de sus respectivos países. Se ha instalado la voluntad de los operadores y especuladores del mercado global que manipulan los precios de los alimentos y definen qué, cómo y dónde producir para obtener solo ganancias, poniendo al mundo en un proceso de genocidio silencioso. Solo durante el año 2007 se elevó el número de personas con hambre en el planeta en 133 millones, alcanzando ya entonces la cifra de 982 millones. Según informa el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, debido esencialmente al alza de los precios de los alimentos y de los combustibles. Esta situación muestra claramente, más allá de las declaraciones y a pesar de los cambios producidos en muchos países de América Latina, que subsisten políticas que priorizan los intereses del lucro de las minorías en perjuicio del bienestar de la mayoría de la población. Revertir estas prioridades no puede esperar y los gobiernos de la región tienen la oportunidad de pensar en primero lo nuestro, en lugar de pensar en hacer mayores negocios como productores de alimentos y otros productos de la agricultura industrial para el mundo, en la oportunidad de pensar otro modelo de desarrollo y otro modelo de integración donde la cooperación, la complementación y la participación de la sociedad sean los verdaderos motores del progreso, del proceso. Diagnóstico de situación. El contexto político, económico y socioterritorial que limita la soberanía alimentaria hace necesario encontrar los instrumentos que nos permitan visualizar las nuevas situaciones existentes para poder diseñar la estrategia adecuada y llevarlo a cabo. Del análisis de la situación regional surge que mencionaremos algunos. El neoliberalismo está instalado en todo el sistema productivo agroalimentario, así como en la cadena de comercialización orientado hacia la exportación, que el rol de país agroexportador de materias primas agrícolas, más allá de los beneficios coyunturales que pudiera generarse, no hace más que profundizar la dependencia, que persisten políticas alimentarias asistencialistas que deberían ser de coyuntura o de emergencia, pero además tener como meta la integración de los beneficiarios a políticas productivas que generen independencia económica con ingresos dignos y suficientes. Que a pesar de los cambios que se están dando en Latinoamérica, subsisten las leyes que permitieron durante los 90 la destrucción de las economías nacionales y regionales, que como consecuencia directa del modelo de agricultura industrial instaurado y se instaló hasta hoy mismo, produjo una agricultura sin agricultores, por la marginación y expulsión de productores familiares, pequeños productores, de campesinos, trabajadores rurales y poblaciones originarias. Que las respuestas desde el Estado a la problemática social apuntan esencialmente a resolver la coyuntura superponiendo múltiples programas sin supervisión y evaluación, siendo deficitaria la articulación interinstitucional y no obedeciendo a una planificación económica del desarrollo. Que en este escenario de Estado ausente, no planificador, es el mercado quien define la política productiva. Que el ingresar en el circuito globalizado de producción de alimentos y otros productos no alimenticios de la agricultura industrial se genera la situación de producir lo que no consumimos y enviamos a enormes distancias, avanzando hacia la importación de aquellos que consumimos y que han sido producidos en otras latitudes con el elevado consumo de energía y costo del transporte necesario para lograrlo. Que el modelo agroindustrial de monocultivo, en función de su elevada rentabilidad, por la gran demanda internacional, incrementa el precio de los alimentos por el avance de su frontera productiva,
reduce la superficie de la producción de aquellos que son necesarios para cubrir las recomendaciones nutricionales. Que la agricultura industrial, donde el componente tecnológico de la siembra directa y aplicación de herbicidas es fundamental para reducir los tiempos y competencia en el mercado, ha transformado a la cultura de la tierra en un negocio altamente especulativo, ya sea por la propia dinámica del capitalismo que busca la mercantilización de todo lo imaginable y por el corrimiento de capitales especulativos de áreas en las que tienen una menor tasa de ganancias. El resultado final es que la agricultura ya no lo hacen los agricultores, sino los especuladores. ¿Cómo definen soberanía alimentaria? La vía para erradicar el hambre y la mala nutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera, sustentable para todos los pueblos. Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales. La soberanía alimentaria favorece la soberanía económica, política y cultural de los pueblos. Nuestra región tiene que alcanzar la soberanía alimentaria y debemos definir qué, dónde, cuánto, quiénes y cómo producir para asegurar el acceso al alimento sano y diverso para nuestros pueblos. Bueno, este pequeño libro de apenas unas, ya les digo, ¿cuántas páginas? 61 páginas, es contundente, Miriam Gorman realmente es para sacarse el sombrero, tengo el honor de conocerla y bueno, no me voy a cansar de difundir todo este material. Nos queda apenísima, bueno, los últimos minutos vamos a compartir con música de fondo de Colibrí Dorado, por favor, para inspirarnos, ¿no? Esta encíclica, la Laudato Si, que precisamente habla, ¿no? de este cambio rotundo que debemos hacer y ya no se puede esperar más. Este es el tiempo justo. Esto no es que lo debemos hacer, sino que ya. Y el compromiso es de todos, de todos. Los humanos, por supuesto, que hemos llegado a este grado de destrucción. Solamente los humanos hemos logrado esto, lamentablemente. En su capítulo 4 de la Laudato Si dice: una ecología integral. Dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. También exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. No está de más insistir en que todo está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí. Y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar por separado. Así como los distintos componentes del planeta, físicos, químicos y biológicos, están relacionados entre sí, también las especies vivas conforman una red que nunca terminamos de conocer y comprender. Buena parte de nuestra información genética se comparte con muchos seres vivos.
Por eso los conocimientos fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse a una visión más amplia de la realidad. Cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina, exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y una social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Debido a la cantidad y variedad de elementos a tener en cuenta a la hora de determinar el impacto ambiental de un emprendimiento concreto, se vuelve indispensable dar a los investigadores un lugar preponderante y facilitar su interacción, con amplia libertad académica. Esta investigación constante debería permitir reconocer también cómo las distintas criaturas se relacionan conformando esas unidades mayores que hoy llamamos ecosistemas. No los tenemos en cuenta solo para determinar cuál es su uso racional, sino porque poseen un valor intrínseco independiente de ese uso. Así como cada organismo es bueno y admirable en sí mismo, por ser una criatura de Dios, lo mismo ocurre con el conjunto armonioso de organismos en un espacio determinado, funcionando como un sistema. Aunque no tengamos conciencia de ello, dependemos de ese conjunto para nuestra propia existencia. Cabe recordar que los ecosistemas intervienen en el secuestro de anhídrido carbónico, en la purificación del agua, en el control de enfermedades y plagas, en la formación del suelo, en la descomposición de residuos y en muchísimos otros servicios que olvidamos o ignoramos. Cuando advierten esto, muchas personas vuelven a tomar conciencia de que vivimos y actuamos a partir de una realidad que nos ha sido previamente regalada, que es anterior a nuestras capacidades y a nuestra existencia. Por eso, cuando se habla de uso sostenible, siempre hay que incorporar una consideración sobre la capacidad de regeneración de cada ecosistema en sus diversas áreas y aspectos. Por otra parte, el crecimiento económico tiende a producir automatismos y a homogeneizar en orden, a simplificar procedimientos y a reducir costos. Por eso es necesaria una ecología económica capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia, porque la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Pero al mismo tiempo, se vuelve a actuar la necesidad imperiosa del humanismo, de que de por sí convoca a los distintos saberes, también al económico, hacia una mirada más integral e integradora. Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. Hay una interrelación entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social, y así se muestra una vez más que el todo es
superior a las partes. Este libro, este material, también lo tenemos en la biblioteca de Ecos de Chivilcoy. Aquellas personas que estén interesadas, no duden en solicitar el material, que se va a ser entregado de manera gratuita y en calidad de préstamo por 30 días para que, bueno, sigan nutriéndose. Nosotros nos vamos a estar despidiendo con Colibrí Dorado. Esperemos que todo este material haya servido. La idea de este programa es dejar esa semillita de conciencia y bueno, hemos hablado de todo, ¿no? Hemos hablado de la comida de mentira, la comida chatarra, hemos hablado de las abejas, ¿no? Hemos hablado de soberanía alimentaria y acabamos, ¿no?, de hacer una reflexión de la encíclica Laudato Si. Y bueno, yo les digo, ¿será, no, que nos consideran seres manipulables, inmaduros? Y por eso es tan fácil, ¿no?, de convencer. ¿Por qué nos subestiman? ¿Qué parte nuestra estamos obviando? ¿Qué parte nuestra no estamos trabajando para poder reflexionar, ¿no? Todo este desastre que solamente el ser humano ha logrado. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde estuvo el quiebre? ¿Dónde estuvo ese quiebre que no hemos podido recibir, ¿no?, la transmisión de nuestros ancestros? Bueno, es momento de empezar a recuperar todo eso, como decíamos hoy, y de recordar que vamos camino a la autodestrucción si no cambiamos de rumbo. Recuerden que la Tierra tiene la capacidad de reconstruirse. De hecho, lo ha demostrado al inicio de la pandemia, ¿no?, que fue mundial. Empezaron a aparecer animalitos que antes, ¿no?, habían desaparecido por distintas circunstancias, una de ellas por la utilización de los agroquímicos. Pero nosotros, ¿tenemos esa capacidad de reconstrucción? ¿Podemos lograrlo? ¿Hasta cuándo la Tierra va a soportar este maltrato? Bueno, la idea es esa, reflexionar, pero también accionar, ¿no? Reflexionamos por medio de todo el material, las redes sociales. Sepan ubicarse, sepan discernir y empezar a incorporar información potable, y después accionar, por supuesto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para recomponer el medio ambiente? Bueno, le dejamos la inquietud. Espero que hayan podido disfrutar del programa, si bien es mucha información por ahí poco negativa, pero esta es la realidad, es lo que nos toca vivir, y me parece que ya no es momento de dar la espalda, sino de hacerle frente a todo esto, porque somos los únicos responsables. Nos estamos encontrando el día sábado a las 15 horas con el despertar de la conciencia espiritual. Les deseo a todos buena vida, que reflexionen, muy buena semana. Y bueno, anímense a plantar algunas semillitas, si no hay patio en maceta, si hay patio con tierra, aprovéchenlo y también hagan una acción para mejorar el medio ambiente, como por ejemplo dejar de consumir algunos productos de góndola. Muy bien, nos vamos con Colibrí Dorado, subimos un poquito y que tengan hermosa semana. Namaste.